Ante todo, buen día. Vamos a continuar con la clase de Neurociencias 1 acerca de sensibilidad. Ya aquí vamos a estudiar el procesamiento de la información del entorno y del mismo cuerpo y que esa información es llegada de alguna manera al sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Eso que corresponde a la clase de sensibilidad. Luego estudiaremos cómo esa información es procesada de alguna manera, ¿sí?, en las áreas cognitivas para luego dar una respuesta conductual. Y una de esas respuestas conductuales es el sistema motor. Aquí vamos a enfocarnos en la llegada de la información hacia el cerebro. Y una de ellas es la sensibilidad. Entonces, para poder estudiar la sensibilidad hay que saber el procesamiento de la información externo, ¿sí?, que corresponde al ambiente. Imagínense que aquí haya un estímulo, ¿sí?, ambiental de tipo fótico. Hay un estímulo de las ondas electromagnéticas lumínicas que es captada por el ojo. De alguna manera, esa información llega hacia el sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Eh, Nosotros vamos a estudiar esta vía sensorial de entrada a través de conexiones neuronales que va desde el receptor o que recibe la información ambiental hacia el cerebro. Y el receptor cambia de una señal que viene ambiental, en este caso fótica, que viene siendo la estimulación lumínica, y lo transforma a actividad eléctrica dentro de la neurona, ya vistas en las clases de primer parcial de Neurociencias 1. Entonces llega al sistema de entrada y luego procesa la información en el cerebro, integración y actividad intrínseca. Por ejemplo, creatividad, sueños, etcétera. Esto, de alguna manera, participa un circuito neuronal o que se comunican ciertas zonas del cerebro para luego dar una respuesta motora. Y esta respuesta motora va desde el cerebro hacia la periferia para ver contracción muscular. Pero esa contracción muscular no es simple, sino que imprime una conducta que nosotros podemos identificar en la persona, en el animal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la conducta es una respuesta motora ante el procesamiento de la información cerebral que previamente ha llegado una información sensorial a través de los órganos de los sentidos. Entonces, vamos a estudiar en la clase de hoy no ese sistema visual. Hay una clase aparte del sistema visual, cómo llega la información lumínica hacia el cerebro. Aquí la clase corresponde al sistema sensitivo. Eso quiere decir información que viene de la piel, información que viene de los músculos y articulaciones hacia el cerebro. Como vamos a estudiar la vía sensitiva, entonces debemos de estudiar la información que va desde el ambiente hacia el cerebro. Entonces, para poder estudiar ello, vamos a estructurarlo por partes. Primero tenemos que estudiar el receptor, sí, que recibe la información ambiental de la sensibilidad. Luego tenemos que estudiar la vía periférica, o sea, el sistema nervioso periférico. Luego tenemos que estudiar el sistema nervioso central, sí, a través de la médula espinal, tallo encefálico, y luego estudiaremos el área específica del cerebro que capta la información sensitiva. Entonces, aquí aparece el ojo, pero en realidad el receptor de la clase de hoy se encuentran en la piel, en el músculo y en las articulaciones. Entonces vamos a explicar con este esquema parte por parte. Primero vamos a enfocarnos en el receptor. Luego el sistema neuronal que llega o que va la información desde el receptor hacia el cerebro y luego estudiaremos el área primaria cerebral, donde capta la información sensitiva. Entonces vamos a estudiar el receptor. Aquí coloco el ojo, pero en realidad es la piel. Imagínense que exista un sistema en el cual capte estímulos dolorosos de la piel. Entonces existe una vía que va desde la piel hacia el área donde capta la información dolorosa a nivel cerebral. Fíjense que primero va
El receptor se encuentra en la piel, ¿sí? Que se encuentra acá una injuria. Eso quiere decir, hay una lesión en la piel donde hay neuronas cuyos receptores se encuentran en la piel y capta la información de dolor. Esta información por vía axónica va, ¿sí? Por dentro, o sea que lo que corresponde al antebrazo, el brazo, y llega a la médula espinal cervical. De acá va la información, asciende, va por la médula espinal, el tallo encefálico y llega a la porción del encéfalo que sería el tálamo, que es una parte o una estructura diencefálica. Y de allí la información va hacia el área de la sustancia gris del cerebro específica que capta la información de la vía sensitiva. Entonces, fíjense que aquí capta la información dolorosa, pero resulta que en el ambiente no solamente hay información de dolor cuando hay una injuria. Nosotros captamos del ambiente la sensación de frío, sensación de calor, de presión, por ejemplo, de la vía táctil fina, táctil gruesa, tenemos la vibratoria también. ¿Sí? Esos son tipos de información que capta la piel. Y hay otros receptores que se encuentran en el tendón, en el músculo, donde capta la información del movimiento de las articulaciones de las extremidades, que eso lo veremos más adelante, que también viaja por la misma vía periférica hacia la médula espinal, cervical para las extremidades superiores y lumbar para las extremidades inferiores. Entonces, la sensibilidad, el sistema somatosensorial, ¿sí? Que es un órgano de los sentidos, se encarga de detectar la información sensorial proveniente de la piel, articulaciones, músculos y vísceras. Eso quiere decir que la información que viene del intestino, del corazón, por ejemplo, o de los vasos sanguíneos, van también al sistema nervioso central, específicamente al cerebro, para procesar la información y verificar cómo está el medio interno. Hemos descrito anteriormente el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo se encarga de la respuesta motora. Eso quiere decir una respuesta motora y glandular donde puede modificar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tránsito intestinal y entre otras respuestas. Pero esa es una respuesta eferente. Eso quiere decir eferente que va desde el cerebro hacia los órganos internos o vísceras. Pero aquí la información es sensitiva. Eso quiere decir la información va desde las vísceras hacia el sistema nervioso central. La información aferente. Eso quiere decir que la información va desde la periferia, que sería órgano de los sentidos sensitivos que se encuentran en las vísceras, y ambientales hacia el sistema nervioso central. Entonces, tenemos los receptores de la piel que se llaman exteroceptores. Eso quiere decir que vienen del ambiente externo. Detectan tacto, presión, vibración, temperatura y dolor. Tenemos los receptores que se encuentran en el músculo y articulaciones que se llaman propioceptores, que nos proveen información sinestésica de posición y movimiento. Eso quiere decir que usted tiene la capacidad de saber dónde están sus extremidades en el espacio con los ojos cerrados. ¿Sí? Si la mano está y el brazo está o antebrazo está hacia arriba o hacia abajo con los ojos cerrados, esa información lo transmite el músculo y las articulaciones hacia el sistema nervioso central. Y tenemos los receptores viscerales que serían los interoceptores, que es la información que va del intestino, corazón, pulmón, por ejemplo, hacia el sistema nervioso central. Entonces, esa es la información sensitiva que envía la información hacia el sistema nervioso central que va de la piel, músculos, articulaciones y las vísceras. Entonces, los receptores, esos que reciben información, dependiendo de dónde se ubique, si es en la piel, en el músculo, en la articulación o en las vísceras, contiene receptores distintos para captar información distinta y así el cerebro pueda procesar la información, de dónde viene la información y qué tipo de información envían. En este caso vamos a hablar en primer lugar
de los exteroceptores. Eso quiere decir de los receptores que se encuentran en la piel. Fíjense que aquí este es un corte de la piel donde se encuentran, por ejemplo, la epidermis, ¿sí? Tenemos la dermis y tenemos la hipodermis o el tejido celular subcutáneo donde se encuentra grasa. Resulta que en la piel, de acuerdo a las capas de la piel, se encuentran distintos receptores, ¿ok? Que captan la información externa del ambiente. Fíjense que, por ejemplo, tenemos terminaciones libres. Eso quiere decir que este es el axón, ¿cierto? Y aquí tenemos un conjunto de dendritas donde se encuentran dispersas entre la dermis y la epidermis. Entonces, este tipo de receptor capta la información táctil y la información de dolor, que se llaman nociceptores. Noci, el prefijo noci significa dolor. Ceptores porque es un receptor que capta dolor. Tenemos otro tipo de receptores que se encuentran, por ejemplo, en la dermis, que tienen en contacto, ¿sí?, con la epidermis, que es, por ejemplo, este receptor que sería el corpúsculo de Meissner. Ellas captan, por ejemplo, tacto fino, ¿sí? El hecho de que las personas ciegas, por ejemplo, puedan tocar ciertos relieves y ciertas estructuras, que sería un tipo de lenguaje que capta la información, ¿sí?, por relieves. Entonces esa información de tacto fino lo capta este tipo de receptor que se encuentra en la piel, ¿sí? Que se puede discriminar el tacto fino de manera precisa. Tenemos otro tipo de receptores que se encuentran más profundo, por ejemplo, en la hipodermis, que es el corpúsculo de Pacini. Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini capta la información vibratoria y el corpúsculo de Ruffini capta la información de cierto punto térmica, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos otros receptores que es los discos de Merkel. Estos discos también captan la información táctil fina y discriminativa. Se describe en la buena literatura que el corpúsculo de Ruffini capta información también de tipo mecanoreceptores, de tipo táctil pero grueso. Y tenemos otros receptores, por ejemplo, que tenemos receptor del folículo piloso, donde también son receptores de dolor, como las terminaciones libres. Las terminaciones libres también captan información térmica, ¿sí? Entonces fíjense que los receptores se encuentran en la piel o en la dermis, unas que tienen en contacto con la epidermis y unas que son más profundas que se encuentran en la hipodermis o en el tejido celular subcutáneo. Entonces, cada una de ellas se especializa para captar información mecánica, información térmica, información nociceptivas eh, de dolor, y que estas están preparadas para transformar ese tipo de estímulo en actividad eléctrica neuronal, y que esa información va a viajar desde la periferia que se encuentra en la piel hacia la médula espinal. Entonces, fíjense que aquí se encuentran los receptores, unos que son superficiales, que tienen contacto con la epidermis, y otros que son profundos, que se encuentran en la hipodermis. Resulta que la distribución de esos receptores en la piel, estos receptores que son superficiales, entonces son información específica. Eso quiere decir que son más discriminativos a la hora de detectar información ambiental. Pero cuando los receptores se encuentran en la hipodermis o profunda, entonces la información se vuelve difusa e inespecífica. Eso quiere decir que no hay un área de la piel que capte la información, por ejemplo, vibratoria. Es muy inespecífica, ¿ok? Porque se encuentra profundo su receptor. Lo que describe acá son gráficas de los potenciales de acción. Una vez que se realiza un estímulo, bien sea vibratorio o táctil fino o de temperatura. Fíjense que acá hay receptores que se adaptan rápidamente. Eso quiere decir de que una vez que tenga la presencia del estímulo, a pesar de que esté presente, no viaja más potenciales de acción porque se adaptaron rápidamente. No envía información de potenciales de acción en la neurona. Pero a otras
se adaptan lentamente. Eso quiere decir que ante la presencia del estímulo, entonces persiste la actividad de los potenciales de acción. Entonces, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner, que capta la información táctil fina, es un receptor de adaptación rápida, porque una vez que se estimula, ¿sí? Fíjense en esta fase de ascenso del estímulo táctil fino, fíjense que genera potencial de acción, pero una vez que esté presente el estímulo, deja de enviar el potencial de acción a través de la neurona, ¿sí? Y luego, cuando se quite el estímulo, se vuelve a aparecer. Mientras que los discos de Merkel son una adaptación lenta. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga la presencia del estímulo táctil, fíjense que todavía envía potenciales de acción. El corpúsculo de Pacini, que detecta información de tipo vibratoria, es de adaptación rápida también. Una vez que tenga la información vibratoria al principio, entonces aparece la información porque genera potenciales de acción. Pero una vez que esa información persiste en el tiempo, la estimulación vibratoria deja de enviar información, entonces quiere decir que es adaptación rápida. Y el corpúsculo de Ruffini es adaptación lenta porque una vez que tenga la presencia del estímulo, aún envía potenciales de acción. Entonces fíjense que hay receptores que son superficiales que están en la dermis, receptores profundos que están en la hipodermis, hay receptores de adaptación rápida y hay receptores de adaptación lenta. ¿Sí? En la misma piel. Y de esa manera capta la información periférica, eso quiere decir la información del ambiente, y que esos son captados en la piel a través de estos receptores para luego transformar ese estímulo eh, térmico y ese estímulo mecánico en actividad eléctrica neuronal. Hubo un punto en la historia en el cual pensaron que el receptor del dolor es el mismo del receptor térmico y que la misma neurona captaba ambos tipos de información. Es el ejemplo, por ejemplo, cuando tocamos, por ejemplo, un sartén caliente y retiramos por reflejo porque causa dolor, porque la sensación térmica es tan extrema del calor que genera dolor. O cuando metemos la mano, por ejemplo, en una hielera o un recipiente que tiene mucho hielo, en algún punto va a causar dolor. Y pensaron que el mismo receptor térmico es igual del dolor. Resulta que hicieron experimentos que demuestran que no. El receptor térmico es uno y el receptor del dolor es otro, a pesar de que la temperatura extrema de frío o calor generen dolor. Eso quiere decir que en un punto hay neuronas que captan información térmica y llega a un punto hasta cierta temperatura del cual capta información del dolor, porque la temperatura es extrema que genera dolor en la piel. Entonces, fíjense que acá tenemos un receptor nociceptor, ¿sí? O sea que es un receptor térmico, un receptor de las terminaciones libres, disculpen, en la dermis que capta información del dolor. Entonces fíjense que al principio el estímulo es térmico, ¿ok? De calor, por ejemplo. Si se activa el receptor térmico, por ejemplo, genera potenciales de acción, o sea que estamos registrando neuronas que captan potenciales de acción y que ese receptor, por ejemplo, del térmico captó la información térmica justamente, pero no genera dolor. Eso quiere decir que no envía potencial de acción las neuronas que captan la información del dolor. Llega un punto en el que aumenta la temperatura, ¿sí? Se vuelve más caliente y aumenta el número de potenciales de acción, ¿sí? Pero fíjense que la información dolorosa no se envía. Llega un punto que cuando llega la temperatura a 45 grados, entonces se activa el receptor térmico, pero también se activa el receptor doloroso, ¿sí? Por otra neurona distinta. Y que cuando se aumenta más la temperatura, más de 45 grados, los números de potenciales de acción no aumentan, sino que aumentan los números de potenciales de acción dolorosos. Eso quiere decir que llega un punto en el cual la temperatura deja de aumentar
la información térmica y comienza a aumentar la información dolorosa. Y fíjense que aquí hay una información muy importante que deben de llevar. A medida que se aumenta el estímulo ambiental, se aumenta el número de potenciales de acción y de esa manera el cerebro capta la información de intensidad del estímulo según el número de potenciales de acción que capte el receptor. ¿Sí? Eso quiere decir de que esta temperatura, por ejemplo, como las neuronas de dolor no envía potenciales de acción, entonces quiere decir que hay cierta temperatura según el número de potenciales de acción que envía la vía térmica, pero como no envía potenciales de acción de dolor, entonces es una sensación térmica no dolorosa. Pero a partir de 45 grados centígrados en adelante, entonces se tiene la información térmica, ¿sí? Porque está enviando la potencial de acción, pero a medida que va aumentando la temperatura, aumenta la información de dolor en respuesta al número de potenciales de acción. Aumenta la potencial de acción, eso quiere decir que hay un aumento de la intensidad del dolor. Entonces, aquí se demuestra que a medida que aumenta el potencial de acción, entonces eso quiere decir que aumenta la percepción de la intensidad del estímulo, bien sea vibratorio, térmico, dolor, etcétera, ¿sí? Entonces, los receptores térmicos y los receptores de dolor son distintos. Eso quiere decir que hay terminaciones libres en la dermis que capta información de dolor y otros receptores que captan la información térmica. Hay que tomar en cuenta que estos potenciales de acción se encuentran en el axón, pero previamente la información tiene que ser procesada en el soma y en las dendritas. Eso quiere decir que en las dendritas se encuentran los receptores de dolor, receptores térmicos, receptores vibratorios, se encuentran en las dendritas y que esa información ambiental tiene que transformarse en potenciales postsinápticos excitadores y que eso llega a la zona de gatillo para generar potenciales de acción y genere estas respuestas. Eso quiere decir que a mayor intensidad del estímulo ambiental genera una mayor amplitud del potencial postsináptico excitador en las dendritas y que genere un número mayor de potenciales de acción en el axón. Entonces, como estamos hablando de receptores, ¿sí? Eso quiere decir de que tiene que haber una transformación del estímulo ambiental a estímulo eléctrico que se encuentra en la neurona. Pero como son receptores, o sea que recibe la información, generan lo que se llama el potencial postsináptico excitador. Y ese tipo de actividad eléctrica se encuentra o en el soma neuronal o en las dendritas. Esto quiere decir que estas proteínas que estamos viendo acá se encuentran en las dendritas, no tanto en el soma, sino en las dendritas. Y aquí les adelanto que solamente las dendritas porque las neuronas que transportan la información sensitiva son de tipo pseudomonopolar. Eso quiere decir que el cuerpo neuronal no se encuentra en la piel, sino que se encuentra en la raíz dorsal cerca en la médula espinal y que lo que se encuentra en la piel son un conjunto de dendritas cuyas proteínas captan la información térmica, captan la información vibratoria, captan la información táctil, entre otras, ¿sí? Entonces fíjense que acá se encuentran unos canales del sodio, pero unos canales de sodio mecanodependientes, eso quiere decir de estimulación mecánica, de estiramiento. Aquí tenemos un receptor profundo que es el corpúsculo de Pacini que capta la información vibratoria. ¿Sí? Recuerdan que es un receptor profundo de adaptación rápida. Y estos, cuando captan la información vibratoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando vibra el celular, esa información hace de que se estire las dendritas y se abren por estimulación mecánica al canal de sodio mecanodependiente, o sea, de estimulación mecánica, de estiramiento por la parte vibratoria, por ejemplo, el celular. Eso hace de que se aperturen canales de sodio e ingrese sodio en las dendritas y generen potencial postsináptico excitador. ¿Sí? Fíjense que cuando el estímulo es poco, ¿sí?
Por ejemplo, abrieron pocos receptores de sodio mecano dependiente, entonces simplemente en la zona de gatillo no va a generar potenciales de acción, porque la sumación temporal y espacial no fue suficiente para llegar la información de la entrada de sodio a la zona de gatillo para generar potenciales de acción. Pero cuando el estímulo vibratorio es suficiente que aperture canales de sodio suficiente que ingrese dicho ion a la dendrita, genera un potencial postsináptico excitador de tal manera que cuando llega la información a la zona de gatillo genere potenciales de acción. Y entre más sodio entre a la dendrita, entonces va a haber una mayor amplitud de onda del potencial postsináptico excitador que en la zona de gatillo va a generar entonces mayor potencial de acción o mayor número de potenciales de acción que llegan al cerebro, y eso hace de que perciba que hay un mayor estímulo de ese particular. Eso quiere decir de que a mayor potencial de acción quiere decir de que hay mayor estimulación vibratoria en intensidad, ¿sí? Pero eso es gracias a la mayor cantidad de sodio que ingresó a las dendritas, que al final en el axón genera potenciales de acción. Ahora vamos a hablar de los receptores que se encuentran en el músculo y articulaciones, que serían los propioceptores. Ahora bien, tenemos que describir las características del músculo para poder saber o imaginar cómo se encuentran los receptores que están en las dendritas en el músculo. Resulta que el músculo, como las neuronas, son células, ¿sí? Pero estas células son diferentes porque cumplen una función distinta. Pero para que ejerza su función, se necesita de actividad eléctrica, porque tanto el tejido neuronal como el tejido muscular son tejidos excitables. Depende de los cambios eléctricos del dipolo para poder generar su acción. En este caso sería contracción muscular hablando del músculo. Otro tejido excitable sería las glándulas, ¿sí? Pero como nuestro objetivo en la materia de neurociencia sería estudiar el sistema nervioso, entonces vamos a enfocarnos en ello. Simplemente acá les proporciono información básica del músculo. Resulta que las células musculares son alargadas, ¿sí? Y eso hace que esas células se acortan en su tamaño para poder generar la contracción muscular. Y la contracción muscular, el objetivo es movilizar el hueso, ¿sí? Porque la idea de, por ejemplo, mover el antebrazo con respecto al brazo es porque el bíceps, por ejemplo, se contrae y mueve el antebrazo y lo acerca al brazo, ¿ok? Entonces, esa función lo hace el músculo. Pero resulta que dentro de las células musculares existen otros, digamos, células, que esa célula detecta el estiramiento del músculo para ver un control de la contracción muscular, ¿sí? Recordar que el músculo se conecta o se une con el hueso a través de tendones, ¿ok? Bien, resulta que estos receptores que se encuentran en el músculo, que se encuentran dentro de las células musculares per se, tienen forma alargada y están en paralelo a las células musculares que se encuentran acá. Entonces, las células musculares que están aquí en rojo serían las fibras, que serían células musculares, pero se llaman extrafusales porque se encuentran por fuera. Mientras que las células musculares pequeñas que se encuentran paralelas a las extrafusales se llaman fibras musculares intrafusales. Eso quiere decir que están dentro del músculo. Y su alargamiento está en paralelo con las fibras extrafusales. Resulta que estas células que están pequeñas, ¿sí? Son receptores especializados. ¿Qué quiere decir? Que ellas detectan el estiramiento muscular, porque el músculo cuando se contrae se acorta, pero cuando se relaja se estira. Entonces ese estiramiento muscular lo detecta justamente las fibras intrafusales. Resulta que son células especializadas, no son neuronas, y se especializan en detectar el estiramiento muscular. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿sí?
Aquí las neuronas le dan en forma de resorte y envuelve a las fibras intrafusales. ¿Ok? Como está descrito acá, eso sería la fibra intrafusal y esto sería la prolongación de las dendritas que tienen forma de resorte y que como las dendritas contienen proteína en su membrana plasmática, entonces contienen canales de sodio. Canales de sodio mecanodependientes porque depende del estiramiento de la dendrita para que aperture el canal de sodio. Fíjense que en la parte interna de la dendrita contiene lo que sería el citoesqueleto, ¿ok? Y este citoesqueleto hace que, por ejemplo, se unen un receptor de tipo canal de sodio con otro para que cuando haya el estiramiento de la dendrita, entre el sodio del líquido extracelular al intracelular y genere lo que se llama el potencial postsináptico excitador, porque entra iones positivos a la dendrita, ¿sí? Entonces, entre mayor es el estiramiento de receptor especializado, que sería este, que no es neurona, pero que está asociada a las dendritas en forma de resorte, ¿sí? Entonces hace de que este resorte de dendritas se estire y eso hace de que el canal de sodio se abra y entre e ingrese el sodio hacia el líquido intracelular, lo que genera el potencial postsináptico excitador. Obviamente, entre más se estire, ¿sí? Sí, entre más se estire el receptor especializado muscular y entre más se estire el resorte de la dendrita, entonces va a ingresar más sodio. Y al ingresar más sodio genera una mayor amplitud del potencial postsináptico excitador y que genera al final en el axón, que sería por acá, por ejemplo, generaría mucho más potenciales de acción. Eso quiere decir que entre más el músculo se estire, mayor potencial de acción va a generar en el axón, producto de la mayor amplitud del potencial postsináptico excitador. Parecido al estímulo térmico, parecido al estímulo táctil. Por ejemplo, entre mayor es la presión, entre mayor es la sensación táctil y entre mayor es la temperatura, bien sea hacia el frío o hacia el calor, entonces allí genera mayor número de potenciales de acción y eso genera mayor intensidad del estímulo y eso lo percibe el cerebro al final. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que como este es un receptor sensitivo, propioceptivo ocurre igual. Modula la amplitud del potencial postsináptico excitador, depende del tipo de estímulo o de la intensidad del estímulo. Y el estímulo aquí sería el estiramiento de las células especializadas. Y tenemos los receptores que serían los interoceptores, en donde capta la información de presión, por ejemplo, ¿sí? Cambios de presión en el sentido del estiramiento de alguna estructura. Ese estiramiento de una estructura que puede ser un vaso sanguíneo lo capta el sistema nervioso central. También existen receptores de dolor en las vísceras, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo el cerebro interpreta cuando hay una lesión en los órganos internos, bien sea el corazón, el intestino, etc. También existen receptores donde son quimiorreceptores que detectan sustancias químicas que se encuentran en la sangre. Por ejemplo, hay sensores de oxígeno, sensores de sodio, ¿sí? Sensores de concentraciones osmolares en el cual genera envía la información al sistema nervioso central y genera una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Una respuesta, por ejemplo, de hambre, de sed, ¿sí? Y otras condiciones fisiológicas por el cual genera una respuesta conductual que lleva a regular esa información llevada de las vísceras. Por ejemplo, si hay una baja de glucosa, ¿sí? Por ejemplo, genera la sensación de hambre. Entonces existen quimiorreceptores que detectan la concentración de glucosa que en el sistema nervioso central, específicamente en el diencéfalo, generan una respuesta del hambre y que la conducta de la persona es buscar comida para poder subir en la sangre al final la glucosa para poder sentir la saciedad. Entonces, esa regulación que genera los receptores periféricos
pero periféricos de las vísceras, que serían los interoceptores, envía la información al sistema nervioso central para poder regular y censar cómo está el sistema homeostático. Eso quiere decir el sistema del medio interno que colabora en conjunto los diferentes órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, los intestinos, etcétera. Entonces hay un sistema de entrada de la información visceral y hay un sistema de salida que está regulada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, ya hemos descrito los receptores que se encuentran en la sensibilidad. Entonces tenemos los exteroceptores, que son los receptores que se encuentran en la piel. Tenemos los propioceptores, que se encuentran en el músculo y en la articulación. Y tenemos los interoceptores, que se encuentran en las vísceras. ¿Ok? Entonces ya la parte de los receptores, ya hemos cumplido la información. Entonces, ¿qué ocurre? Existen diferentes tipos de neuronas por el cual viaja la información, pero según la clasificación de la forma o de la morfología de las neuronas, cada una como que se ubican de manera específica en el sistema nervioso, o central o periférico. Entonces, ¿qué tipo de neuronas envía la información sensitiva, bien sea receptores de exteroceptores, propioceptores o interoceptores? Son estas neuronas que se encuentran acá, que se llaman neurona pseudo unipolar o pseudo monopolar. ¿Por qué se llama pseudo? El prefijo pseudo significa falso, porque aquí se encuentra el cuerpo neuronal con su núcleo celular y aquí se prolonga hacia el axón. O sea que todo esto es el axón. Y fíjense que acá en un extremo están las dendritas y en el otro extremo están las otras dendritas. ¿Sí? Imagínense que acá, de este extremo, ¿sí? Llevando la información de este sentido, ¿ok? De la sensibilidad, fíjense que aquí se encontrarían en la piel o en el músculo o en las vísceras los receptores que captan los distintos tipos de información. De estiramiento, por ejemplo, en el caso del músculo, ¿sí? Tenemos de dolor o de presión de estiramiento, por ejemplo, o quimioreceptores en el caso de los interoceptores, o captan la información de frío, calor, dolor, presión, tacto, vibración, lo que corresponde a la piel, ¿sí? Una vez que genere el potencial postsináptico excitador suficiente con un estímulo específico que en la zona de gatillo genere potenciales de acción. Y los potenciales de acción, el número de potenciales de acción depende de la amplitud del potencial postsináptico excitador de esta parte de la dendrita. Una vez generada el potencial de acción, entonces esta información viaja por toda la neurona y llega al otro extremo, ¿sí? Que se encuentra acá, de las dendritas, para hacer sinapsis con la segunda neurona. Lo que pasa es que la segunda neurona se encuentra ya en el sistema nervioso central, bien sea en la médula espinal, en el tallo encefálico, ¿sí? Dependiendo del tipo de estímulo que veremos más adelante, va a hacer contacto con la segunda neurona. Pero la primera neurona se encuentra periféricamente, eso quiere decir por fuera del sistema nervioso central, y el tipo de neurona se encuentra o es de forma pseudomonopolar. ¿Entendido? Recuerden cuando hemos estudiado las raíces nerviosas que se encuentran anterior y posterior a la médula espinal, que la raíz anterior cumple la función motora y la raíz posterior sensitiva. La raíz posterior sensitiva contiene un ganglio y ese ganglio de la raíz posterior sensitiva se encuentra en el cuerpo neuronal de las neuronas pseudomonopolar, ¿sí? Tenemos otro tipo de formas celulares. Tenemos las células bipolares, las unipolares o las multipolar. Pero resulta que la bipolar se encuentra en la retina. Cuando veamos sistema visual, vamos a hablar de ella. La unipolar es una célula inmadura, ¿sí?
que se encuentra, forma parte de la formación, valga la redundancia, del sistema nervioso central en el feto, pero son células inmaduras porque forman parte del desarrollo. Sin embargo, en alguna literatura se describe que las células unipolar se encuentran también en la retina. Y las células multipolares es el ejemplo de las células estrelladas que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, que forma parte del sistema motor. Cuando veamos sistema motor, hablaremos de este tipo de células. Entonces, la protagonista de esta clase es la neurona pseudomonopolar, que forma parte del nervio periférico. Ahora vamos a describir a la neurona pseudomonopolar y su relación, por ejemplo, la piel, músculo, articulaciones y las vísceras con la médula espinal. Ahora bien, la médula espinal, recordando anatómicamente, esto es un corte axial de la médula espinal, donde periféricamente se encuentra la sustancia blanca y centralmente la sustancia gris. Sí, tenemos una raíz posterior y una raíz anterior, y que la unión de la raíz posterior con la raíz anterior forma el nervio periférico. ¿Sí? Ahora bien, resulta ser que en la raíz posterior envía información sensitiva a la médula espinal y la raíz anterior envía información motora desde la médula espinal. ¿Sí? Entonces, una vez que se une la raíz posterior sensitiva y la raíz anterior motora, forma el nervio periférico, cuya información envía tanto sensitiva como motora. El sistema nervioso autónomo también viaja por la raíz anterior, ¿sí? Y forma parte también del nervio periférico. Periférico significa por fuera del sistema nervioso central, que forma la médula espinal y el encéfalo. Ahora bien, resulta que en el ganglio que se encuentra acá en la raíz dorsal, se llama ganglio de la raíz dorsal, se encuentra el cuerpo neuronal de la neurona pseudomonopolar, ¿sí? Entonces, este cuerpo neuronal con su núcleo celular se encuentra aquí en el ganglio dorsal y las prolongaciones axónicas van extremo a la médula espinal y un extremo va hacia la piel, articulaciones, músculos y las vísceras, ¿sí? Entonces, estas dendritas que están acá se encuentran en los receptores que se encuentran en la piel, músculo, articulaciones y las vísceras. Esa información entonces transformada, el estímulo externo e interno de estiramiento, térmico, ¿sí? Químico, se convierte en potencial postsináptico excitador, luego se convierte en potenciales de acción que viaja por el axón, llega hacia el cuerpo neuronal en este sentido, ¿sí? Y luego la otra prolongación axónica llega hacia el asta posterior de la médula espinal. Eso quiere decir, esta prolongación va hacia el asta posterior de la médula espinal. Asta significa cuernos y corresponde a la sustancia gris de la médula espinal. Eso quiere decir que aquí tenemos los cuernos posteriores o astas posteriores y los cuernos anteriores o astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, la neurona pseudomonopolar, una extensión, va hacia el asta posterior de la médula espinal. ¿Buscando qué? A la segunda neurona. Ya la segunda neurona forma parte del sistema nervioso central. Entonces, la segunda neurona puede ser que esté en la médula espinal o puede ser que esté en el tallo encefálico. Y eso va a depender del tipo de información que ingresa hacia el asta posterior de la médula espinal. Y recordar que cada receptor, por ejemplo, que se encuentra en la piel, bien sea en la hipodermis o en la dermis, capta información distinta. Eso quiere decir que envía información por medio de neuronas distintas y que esas neuronas distintas, según lo que se active, entonces va a buscar su conexión con su segunda neurona, bien sea en la médula espinal o bien sea en el tallo encefálico. Esa diferenciación se realizará más adelante. Aquí vamos a tomar como ejemplo que la segunda neurona, porque la primera neurona es la neurona pseudomonopolar que viaja la información sensitiva cuyos receptores se encuentran en los distintos tejidos previamente descritos como la piel, el músculo, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, fíjense que aquí la segunda neurona se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Y el asta anterior de la médula espinal se encuentra los cuerpos neuronales de las neuronas motoras cuyos axones van a la raíz anterior de la médula espinal. Entonces, aquí es la distribución anatómica de cómo se distribuye la neurona pseudomonopolar en la raíz posterior de la médula espinal sensitiva y que este cuerpo neuronal hay una prolongación axónica que va hacia la piel y músculo y otra prolongación axónica que va hacia el asta posterior de la médula espinal, que es la sustancia gris, buscando a la segunda neurona. ¿Sí? Recordad que el axón viaja información de potenciales de acción, mientras que las dendritas viajarían los potenciales postsinápticos excitadores en este caso. Los inhibidores cumplen otro rol. Y aquí recuerden que debería de haber dendritas, ¿sí? Pero también debería de haber axones o botones axónicos cuya liberación de neurotransmisores sería en contacto con la segunda neurona. Aquí la segunda neurona en este ejemplo estaría en el asta anterior motor de la médula espinal. La raíz posterior, que está en contacto con el asta posterior, sería la información sensitiva. Entonces vamos a describir a la segunda neurona que hace contacto, la neurona pseudomonopolar. Fíjense que aquí se encuentra la neurona pseudomonopolar y hace contacto con las neuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Y aquí se encuentra el cuerpo neuronal de la motoneurona. Aquí está el cuerpo neuronal que tiene forma de estrella, ¿sí? Y que tiene varias prolongaciones dendríticas. Esta se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, cuyo axón viajaría hacia la raíz anterior de la médula espinal y nervio periférico, ¿sí? Entonces, este cuerpo neuronal y dendrita recibe información de la neurona pseudomonopolar, ¿ok? Ahora bien, esta motoneurona hace conexión con las células que forman el tejido muscular para que haya una contracción muscular y así mueva la articulación. Entonces, fíjense que si se activa esta motoneurona que se llama motoneurona alfa, y ese alfa tiene que ver con el grosor de la vaina de mielina, eso quiere decir que esa información viaja muy rápido por el axón de la motoneurona, entonces libera neurotransmisor acá que hace de que se despolarice o que tenga cargas positivas dentro de la célula muscular que al final genera contracción muscular. Y esa contracción muscular hace de que se mueva la articulación. Pero de dónde recibió información en esta oportunidad, en esta clase? Este cuerpo neuronal de la motoneurona alfa proviene de la activación de la pseudomonopolar, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿quién activó a la neurona pseudomonopolar para que active a la segunda neurona? Y esa segunda neurona sería la motoneurona alfa para generar la contracción muscular al final. Lo genera las fibras intrafusales que se encuentran dentro del músculo. Eso quiere decir que cuando se detecta estiramiento muscular, ¿sí? Las fibras intrafusales, cuyo receptor dendrítico tiene forma de resorte, cuando hace el estiramiento muscular, entonces se activa a la neurona pseudomonopolar de ese receptor y que la segunda neurona se encuentra en el asta anterior de la médula espinal para que luego de ese estiramiento muscular, al principio, que se activó a la neurona pseudomonopolar, genere la contracción muscular. Entonces aquí existe un circuito neuronal local de la médula espinal fuera de la conciencia, porque la conciencia se encuentra en el cerebro, en el cual el estímulo genera el estiramiento cuya respuesta es la contracción muscular. Entonces aquí se hace evidencia de un circuito neuronal que genera la contracción muscular. Pero esta motoneurona alfa no se activa solamente
con la activación de la neurona pseudomonopolar. También se puede activar por neuronas del sistema nervioso central, específicamente información que proviene del cerebro, para que ocurra la contracción muscular. Eso quiere decir de que si yo contraigo mi dedo, ¿verdad? Y hago este movimiento con el láser, si se contraen los músculos de mi mano, esa información no proviene de la neurona pseudomonopolar directamente, sino que esa información viene del cerebro, ¿sí? Cuando veamos sistema motor, veremos ese tipo de información del cual se activa la motoneurona alfa que genera la contracción muscular. Aquí estamos hablando es de la activación de la neurona pseudomonopolar por la activación de las fibras intrafusales cuyo estímulo genera la activación de la motoneurona alfa y genera la contracción muscular. Eso quiere decir de que esto es un arco y acto reflejo. Y aquí introduzco la definición de reflejo. El reflejo no es más que cuando se realice, es un fenómeno fisiológico del cual cuando se genere el mismo estímulo, se va a generar la misma respuesta. No puede variar la respuesta. Eso quiere decir que aquí el estímulo sería el estiramiento muscular y la respuesta siempre va a ser contracción muscular. Cada vez que se estire de manera brusca al músculo, va a haber una contracción muscular refleja. Eso quiere decir de que eso es un reflejo. Es un reflejo simple porque solamente involucra una sola sinapsis y dos neuronas. Habrán reflejos que son más complejos, multisinápticos o polisinápticos, del cual el mismo estímulo genera la misma respuesta, pero no solamente genera una contracción muscular simple. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente que genere dolor, existe una respuesta de retirada. Entonces, el estímulo es el dolor que genera, por ejemplo, tocar algo muy caliente y la respuesta es retirada, el retiro de la extremidad superior, en este caso, ¿sí? O cuando pisemos, por ejemplo, un clavo o un pinchazo en el pie que genera también flexión de la rodilla, como reflejo de retirada, esos son inferiores, que son reflejos polisinápticos complejos, pero que están en la médula espinal y está, digamos, separado de la conciencia, porque no llega a ser consciente en ese momento el reflejo. Ese reflejo es muy rápido. Y habrán otros reflejos mucho más complejos a medida que vamos ascendiendo. Por ejemplo, hay reflejos de tallo encefálico y hay reflejos corticales y esos son mucho más complejos. Entonces, aquí estamos hablando de un reflejo simple de la médula espinal. Y por último, hay que tomar en cuenta si la conducta va en relación a los reflejos. Sí, la conducta simplemente se describe cuando hay contracción muscular, pero una contracción muscular específica que produce un comportamiento específico y conducta específica. Estas conductas son simples, pero están separadas de la respuesta cerebral. Entonces, hay respuestas cerebrales, ¿sí?, que generan conductas mucho más complejas porque hay un procesamiento cognitivo complejo. Esos son reflejos, son comportamientos simples, ¿sí?, que no tiene un acto de conciencia. Entonces, comportamiento y conciencia son distintos. Y el reflejo es un tipo de comportamiento y es un tipo de conducta que se analiza, pero no está relacionado con el cerebro. Fíjense que aquí tenemos el arco reflejo muscular. Entonces, aquí tenemos las fibras intrafusales que se encuentran dentro del músculo, que está la dendrita en resorte, que se encuentran canales de sodio mecanodependientes, dependiente del estiramiento muscular, que entra el sodio a esas dendritas, genera potenciales postsinápticos excitadores suficientes para generar el potencial de acción en la dendrita, en el axón, disculpen. Y a medida que el estiramiento muscular sea más pronunciado, va a generar mayor amplitud del potencial postsináptico excitador, mayor número de potenciales de acción en el axón. Entonces viajaría en este sentido hasta el asta posterior de la médula espinal,
donde hace sinapsis justamente con la motoneurona alfa. ¿Para qué? Para que mediante ese estiramiento muscular genere al final contracción muscular del mismo músculo. Entonces, esa es la función, por ejemplo, del arco reflejo osteotendinoso, que es la prueba del martillo. Cuando se golpea con un martillo de reflejos justamente en la rótula, en la rodilla, entonces el estímulo sería cuando se golpea con el martillito de reflejos es el estiramiento muscular. Y la respuesta es la contracción, por ejemplo, si es en la rodilla, del cuádriceps femoral y genera que, por ejemplo, la pierna ascienda, ¿sí? Entonces es un tipo de reflejo simple medular. Fíjense que para que haya la contracción de este músculo, este otro músculo tiene que estar relajado. Eso quiere decir de que esta motoneurona alfa tiene que estar inhibida y debe generar más bien potenciales postsinápticos inhibidores en el cuerpo neuronal que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Eso quiere decir que esta neurona pseudomonopolar tiene que activar directamente a esta motoneurona alfa y al mismo tiempo tiene que activar una interneurona inhibitoria GABAérgica para que se inactive esta motoneurona alfa y se inhiba su actividad y no haya contracción muscular, para darle chance a este músculo contraerse y generar la conducta, ¿sí? Ahora bien, esta interneurona se llama interneurona porque se encuentra entre una neurona y otra. En este caso se encuentra entre la neurona pseudomonopolar y la motoneurona alfa. Y estas interneuronas son inhibitorias. Eso quiere decir que son neuronas GABAérgicas. Y eso hace que el músculo se relaje, solamente parcialmente en este caso. Y van a haber otras que se van a activar. Entonces, esto es digamos, un ejemplo del arco reflejo osteotendinoso de un reflejo simple. Ahora bien, una vez llegada la información a la médula espinal a través de la neurona pseudomonopolar, ¿sí? El asta anterior que se encuentran las motoneuronas alfa, que lo estudiaremos más profundamente en las siguientes clases que corresponde al sistema motor, ¿sí? Hemos descrito es la sustancia gris de la médula espinal, que tenemos el asta posterior y el asta anterior de la médula espinal, que también se llaman cuernos. Pero resulta que existe una sustancia blanca periférica y que esa sustancia blanca periférica se divide en tres regiones básicas. Una región posterior, una región intermedia de la sustancia blanca de la médula espinal y una región anterior. Si se dieron cuenta, los cuerpos neuronales se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal y sus dendritas. Por ejemplo, el asta anterior de la médula espinal se encuentran las dendritas y los cuerpos neuronales de la motoneurona alfa. Y los axones corresponden a la raíz anterior de la médula espinal, ¿sí? Asimismo ocurre en el asta posterior de la médula espinal. Aquí se encuentran cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona, por ejemplo, de la vía sensitiva. Pero recuerden que según el tipo de información, la segunda neurona puede estar en el asta posterior de la médula espinal o se pueden encontrar en el tallo encefálico, ¿sí? Eso quiere decir que la información asciende hacia el tallo encefálico o desciende desde el tallo encefálico a través de la sustancia blanca de la médula espinal y que cuando vaya a hacer sinapsis con el cuerpo neuronal de la siguiente neurona, tiene que llegar ese axón hacia el asta posterior o anterior de la médula espinal para poder generar su sinapsis correspondiente con la siguiente neurona. Entonces, a través de la sustancia blanca, entonces o asciende o va hacia arriba hacia el cerebro, o desciende desde el cerebro hacia la médula espinal a través de la sustancia blanca, para luego hacer sinapsis en la sustancia gris de la médula espinal. Entonces,
Si la segunda neurona, por ejemplo, según el tipo de estímulo que capta la neurona pseudomonopolar, si se encuentra en la médula espinal, va a hacer sinapsis en la segunda neurona que se encuentra en el asta posterior de la médula espinal, por ejemplo. Pero si la segunda neurona no se ubica según el tipo de estímulo de la neurona pseudomonopolar, no se encuentra en la médula espinal, ella tiene que ascender esa misma neurona hacia el tallo encefálico. ¿Cómo lo hace? Llega al asta posterior de la médula espinal, pero como la segunda neurona no se encuentra en el asta posterior de la médula espinal, va hacia acá, hacia la región posterior de la sustancia blanca de la médula espinal, y como esto todavía sigue siendo axón, ella asciende hacia el tallo encefálico para encontrarse con su segunda neurona, ¿sí? De la vía que vamos a describir más adelante. Entonces, la sustancia blanca de la médula espinal envía y recibe información desde y hacia la médula espinal. Eso quiere decir, cuando veamos sistema motor, tenemos que ver de nuevo la sustancia blanca de la médula espinal y tenemos que ver de nuevo el asta anterior de la médula espinal con su raíz anterior, nervio periférico y músculo. ¿Qué como respuesta? Aquí estamos procesando la información de llegada. Como se ha descrito anteriormente, según el tipo de estímulo que capta la neurona pseudomonopolar o según el tipo de neurona pseudomonopolar cuya clasificación se encuentra según el tipo de estímulo que capta en el ambiente, bien sea en la piel o en el músculo descrito aquí en esta diapositiva, va a querer buscar la segunda neurona, ¿ok? Para hacer su sinapsis y enviar información hacia el encéfalo. Pero resulta que según el tipo de información, vamos a describirlo en este caso en la piel, entonces la segunda neurona puede ser que esté en el asta posterior de la médula espinal, que es sustancia gris, o se encuentra en el tallo encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo. Entonces, esa diferenciación de la segunda neurona va a depender del tipo de neurona que se active en la piel. Y recuerden que en la piel se encuentran receptores superficiales y profundos, si es en la dermis o en la hipodermis, y también viene siendo si el estímulo es quimioreceptor, por ejemplo, si el estímulo es mecanoreceptor, ¿ok? Que se encuentra en la piel. Fíjense que si la información que capta la piel es de tipo térmico o de tipo doloroso, ¿sí? Pues, tenemos las terminaciones libres que se encuentran en la dermis, ¿se acuerdan? En las diapositivas anteriores. Ese tipo de información envía es o de información dolorosa o de información térmica. Esa información que sería correspondiente a la neurona pseudomonopolar azul, la segunda neurona, esto quiere decir que los cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona se encuentran en el asta posterior de la médula espinal. Pero si el estímulo es de tipo mecanoreceptor, de estiramiento, ¿sí? Y que ese receptor de estiramiento hace, por ejemplo, que se abran cadenas de sodio mecanodependientes, como el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, que capta la información vibratoria, o receptores de presión, ¿sí? Presiona la piel y genera que los canales de sodio se aperturen, ¿ok? La segunda neurona, ¿sí? No se encuentra en la médula espinal, sino que se encuentra en el tallo encefálico. Quiere decir que la neurona roja, que la neurona pseudomonopolar roja, cuya información recibe información es mecano dependiente. Eso quiere decir que depende del estiramiento de algo como vibración o presión para que viaje la información en la región posterior. Fíjense que aquí llega la neurona pseudomonopolar en el asta posterior de la médula espinal, pero no hace sinapsis, sino que se dobla y llega en la porción posterior de la médula espinal y asciende. ¿Asciende hacia dónde? Hacia el tallo encefálico para encontrarse con su segunda neurona. Entonces, según el tipo de estímulo que está en la piel, unas
van a llegar en el asta posterior, su segunda neurona, y otras van a llegar hacia el tallo encefálico. O también se puede describir la vía termoalgésica, termo de térmico, de temperatura, algésico de dolor, que es la neurona azul pseudomonopolar, va a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula espinal. Y la vía de los mecanorreceptores, por ejemplo, vibración, depresión también, pero no solamente ellas, también de tacto fino, ¿ok? Viajan por esta vía y propioceptivas también viajan por esa vía, van por la vía de la porción posterior, también llamada del cordón posterior de la médula espinal. Eso quiere decir de que estas neuronas que captan información vibratoria, las rojas me refiero, las vibratorias, depresión, tacto fino y las propioceptivas de los músculos y articulaciones, llega al asta posterior de la médula espinal, pero se dobla y llega al cordón posterior y luego asciende hacia el tallo encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, donde va a hacer sinapsis con la segunda neurona. Entonces, si es de la vía termoalgésica, la segunda neurona se encuentra en el asta posterior de la médula espinal, y si es de la vía propioceptiva de los músculos y articulaciones vibratorias y de tacto fino, depresión también, va a viajar por el cordón posterior de la médula espinal sin hacer sinapsis en la médula espinal porque la segunda neurona se encuentra en el tallo encefálico. Entonces ahí se hace una diferenciación de la vía termoalgésica y de la vía propioceptiva. Cuando yo describo la vía propioceptiva, aparte de que sus receptores se encuentran en el músculo y articulaciones, la vía propioceptiva implícitamente estamos describiendo también la vía de la vibración, la vía del tacto fino y la vía de la presión. ¿Sí? Todas esas vías van por la vía propioceptiva, cuya segunda neurona se encuentra en el tallo encefálico. Vamos a describir primero a la vía propioceptiva. Entonces, el receptor de la vía propioceptiva se encuentra en las fibras intrafusales del músculo, ¿sí? Y que el estiramiento muscular, en este caso, hace de que se active a la neurona pseudomonopolar. Recuerden que esa sería la raíz posterior, que aquí se encuentra el cuerpo neuronal, ¿sí? De la neurona pseudomonopolar. Y ella llega al asta posterior de la médula espinal. Pero como esta es la vía propioceptiva, la mía de la misma vía de la vibración, del tacto fino y de la presión, por ejemplo, entonces ella no va a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula espinal. Segunda neurona no se encuentra en el asta posterior de la médula espinal, sino que esta misma neurona llega a los cordones posteriores de la médula espinal, que es sustancia blanca por ser axón, ¿sí? De la neurona pseudomonopolar, y ella asciende ¿a dónde? Ella asciende al bulbo raquídeo, ¿sí? Justamente esta vía propioceptiva que va desde la periferia hasta el cordón posterior va del mismo lado. O sea que si se activa el músculo del lado derecho, va a llegar al bulbo raquídeo del lado, o si se divide el bulbo raquídeo en dos mitades, derecha e izquierda, va a llegar del mismo lado. ¿Sí? Del lado derecho, por ejemplo. Si se activa el músculo izquierdo, entonces va a activar al hemibulbo raquídeo del lado izquierdo. Hemi significa mitad. ¿Ok? Ahora bien, aquí en el bulbo raquídeo, en su porción inferior, se encuentran los cuerpos neuronales y la dendrita de la segunda neurona. Entonces, ahí recibe información de la vía propioceptiva en el bulbo raquídeo, en su porción inferior, cercano a la médula espinal en su porción cervical. Entonces, allí, una vez que se active y se libera neurotransmisores excitadores a la segunda neurona, a los cuerpos neuronales y dendritas, generan potenciales postsinápticos excitadores y genera potencial de acción en los axones de esa segunda neurona. Esos axones van a viajar o se van a cruzar de un lado para otro, o sea, del lado de este, por ejemplo, lado derecho al lado izquierdo,
¿sí? O sea que los axones de la segunda neurona va de un lado a otro y eso se llama decusar, ¿ok? Se decusan, o sea que pasa de un lado a otro. Eso significa decusar. Entonces, la segunda neurona, los axones decusan de un lado para otro y luego asciende por el encefálico. Eso quiere decir que asciende del bulbo raquídeo, luego asciende hacia la protuberancia y luego llega al mesencéfalo. Del mesencéfalo, la segunda neurona, del lado contralateral al cuerpo neuronal que se encuentra acá, ¿verdad? En el bulbo raquídeo, va a llegar a la tercera neurona o hace sinapsis a la tercera neurona, cuyos cuerpos neuronales y dendritas de esa tercera neurona se encuentra en el tálamo. Recuerden que el tálamo se encuentra en el diencéfalo, ¿sí? Y la tercera neurona, ¿verdad? Que hace sinapsis la segunda con la tercera neurona, o sea, los axones de la segunda neurona con las dendritas y los cuerpos neuronales de la tercera neurona que se encuentra en el tálamo, ¿sí? Ellas van a viajar hacia la zona de la sustancia gris del cerebro que corresponde al área sensitiva primaria. Esa área sensitiva primaria, les adelanto, que se encuentra en el lóbulo parietal, ¿sí? O sea que en el lóbulo parietal recibe información de la vía propioceptiva. Aquí les aclaro que en el tálamo existen muchos núcleos, ¿sí? Pero el núcleo del tálamo que recibe información de la vía propioceptiva se llama núcleo ventroposterolateral del tálamo. Ese es el núcleo del tálamo específico que recibe la vía propioceptiva, ¿sí? Que viene justamente o que cuyos receptores se encuentran en el músculo. Entonces, la primera neurona corresponde a la neurona pseudomonopolar, ¿sí? Que viaja por el cordón posterior de la médula espinal. La segunda neurona se encuentra en el bulbo raquídeo, que en ella se decusa y asciende por el tallo encefálico hasta llegar al tálamo, específicamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y la tercera neurona que se encuentra en el tálamo llega la información hacia la sustancia gris del lóbulo parietal. Si se dan cuenta, la sustancia gris del lóbulo parietal del lado izquierdo recibe información de la vía propioceptiva del lado derecho. ¿Por qué? Porque la segunda neurona se decusa de un lado para otro. Entonces, el lóbulo parietal derecho recibe información sensitiva de todo el hemicuerpo izquierdo y viceversa. El hemicuerpo derecho llega la información hacia el lóbulo parietal izquierdo. O sea que los lóbulos cerebrales, en este contexto sensitivo, recibe la información contralateral, o sea, del lado contrario. Ahora vamos a describir la vía termoalgésica, ¿sí? Eso quiere decir que los receptores que se encuentran en la piel van a captar la información dolorosa y la información térmica. Pueden ser de las terminaciones libres. Entonces, una vez que se estimule estos tipos de receptores, térmico o del dolor, entonces va a viajar a través de la neurona pseudomonopolar. Pero los cuerpos neuronales y las dendritas de la segunda neurona se encuentran en el asta posterior de la médula espinal, que corresponde a la sustancia gris, pero del mismo lado. ¿Ok? Entonces, los cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona se encuentran posterior de la médula espinal del mismo lado de la piel. Eso quiere decir de que si se recibe dolor, por ejemplo, en la mano derecha, la neurona pseudomonopolar va a llegar al asta posterior de la médula espinal del lado derecho, ¿sí? Va a hacer contacto o sinapsis con la segunda neurona. Una vez que se estimule los cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona a través de los potenciales postsinápticos excitadores, ¿sí? Los axones que viajan a los pulsares de acción de la segunda neurona van a decusarse. Se decusa de un lado para otro. En este caso sería del lado derecho al lado izquierdo. Y como son axones,
tiene que ascender por la sustancia blanca de la médula espinal que se encuentra periférico. ¿Cuál porción de la sustancia blanca? En los cordones laterales o en su porción lateral, ¿sí? Entonces, los axones de la segunda neurona de la vía termoalgésica va a ir por los cordones laterales de la médula espinal y ella asciende hacia la búsqueda de la tercera neurona. Eso quiere decir que pasa por los cordones laterales de la médula espinal, pasa por el bulbo raquídeo, protuberancia, disculpen, mesencéfalo, hasta llegar a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo, ¿sí? Entonces, en el tálamo hace sinapsis con la tercera neurona. Eso quiere decir que los cuerpos neuronales y dendritas de la tercera neurona se encuentran en el tálamo, en el mismo núcleo del tálamo de la vía propioceptiva. Eso quiere decir que se encuentra en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, la tercera neurona, tanto de la vía termoalgésica como de la vía propioceptiva, cuyos axones van a ir a la sustancia gris del lóbulo parietal. ¿Ok? Igual que la vía propioceptiva. El lóbulo parietal derecho, por ejemplo, capta la información de la piel del hemicuerpo izquierdo y viceversa. El hemicuerpo derecho capta la información el lóbulo parietal izquierdo. Entonces, la diferencia está de la vía termoalgésica y propioceptiva es dónde se encuentra la segunda neurona y dónde se decusan. Una se decusa en la médula espinal y la otra, propioceptiva, se decusa en el bulbo raquídeo. Eso quiere decir en el tallo encefálico. Ahora, ¿qué pasa con los receptores interoceptores que se encuentran en las vísceras, como por ejemplo el corazón? ¿Qué ocurre? Los receptores que se encuentran allí no detectan cualquier tipo de estímulos. Tenemos los quimioreceptores, donde detectan, por ejemplo, concentración de oxígeno, de glucosa. Tenemos los baroreceptores, que detectan información de presión. Y tenemos los del dolor. ¿Qué ocurre? Ya hemos estudiado la vía termoalgésica, en donde la neurona pseudo monopolar hace sinapsis con la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? En ella se decusa, pasa por el cordón lateral de la médula espinal, que es sustancia blanca, del lado contralateral, asciende por el tallo encefálico y llega a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo, ¿sí? Para luego llegar la tercera neurona hacia la sustancia gris del cerebro, donde se encuentra el área sensitiva primaria en el lóbulo parietal. ¿Qué ocurre? El punto clave aquí es que la primera sinapsis, que es cuando se comunica la primera con la segunda neurona, se encuentra en el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Eso quiere decir de que el cerebro interpreta la localización del dolor, ¿sí? Por ejemplo, el dedo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería el dedo izquierdo, lo interpreta el lóbulo parietal derecho, ¿sí? Y que es la información que tiene que transmitirse mediante las vías nerviosas para llegar la percepción de dónde se localiza en el área corporal la parte sensitiva, ¿sí? De la piel y también qué tipo de percepción está recibiendo, si es térmico, si es algésico, etcétera. En este caso, que es la vía termoalgésica. ¿Qué ocurre? Que la vía pseudo monopolar de los receptores interoceptores, por ejemplo, del corazón, hace sinapsis con la misma segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal, igual de la vía termoalgésica. Eso quiere decir de que tanto la vía, por ejemplo, de la sensibilidad del corazón como de la piel, hace sinapsis con la misma segunda neurona. Y ustedes se preguntarán, ajá, ¿cómo hace el cerebro, por ejemplo, para poder decir si el dolor viene del corazón o de la piel? Porque la segunda y tercera neurona transmite la misma información independientemente si viene o de la piel o del corazón. Resulta que el cerebro interpreta si, por ejemplo, hay un daño en el tejido cardíaco, bien sea porque hay un infarto del corazón,
infarto del miocardio, ¿sí? Eso ocurre porque hay un taponamiento de una arteria del corazón que genera muerte celular y dolor del corazón, ¿sí? Y que esa información viaja por la neurona pseudomonopolar hasta el asta posterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona de la vía termoalgésica, ¿sí? Como esa información lo activó el corazón, pero no lo activó la piel porque la piel está normal, el cerebro lo interpreta que el dolor viene de la piel a pesar de que el dolor lo origina el corazón. Por esa razón, cuando hay un infarto agudo al miocardio, le duele es el pecho o la región anterior del tórax. Pareciera que el dolor viene de la piel, ¿sí? Del tórax, del pecho izquierdo, por ejemplo, y del brazo izquierdo. Entonces, cuando hay un infarto agudo al miocardio, entonces ocurre dolor, pero el cerebro interpreta que el dolor viene de la piel que está del tórax, del pecho, del lado izquierdo y del brazo izquierdo, a pesar de que el origen del dolor no viene de la piel de esa zona, sino que viene del corazón. ¿Sí? Por esa razón, este fenómeno fisiológico se llama dolor referido. Eso quiere decir de que el cerebro interpreta que el dolor viene de la piel cuando en realidad el dolor viene una de las vísceras, en este caso el corazón. Por ejemplo, el dolor abdominal cuando hay cólicos, ¿sí? A pesar de que el dolor viene del intestino, ustedes se tocan la panza o el abdomen. ¿Por qué? Porque pareciera que el dolor viene de la piel abdominal cuando en realidad el dolor viene del intestino, bien sea porque les cayó mal algún alimento, ¿sí? O el dolor del vientre, en el caso de la menstruación en las mujeres, siente un dolor de la piel en la región baja del abdomen, porque ocurre lo mismo. La misma vía, por ejemplo, intestinal o del útero, queda de las neuronas pseudomonopolar del dolor hacia la misma sinapsis que la región de la piel, ¿sí? En la vía termoalgésica. Otro punto. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿ese dolor referido, hay alguna manera de disminuir ese dolor proveniente de la víscera? Sí. Recuerden que esta segunda neurona entonces lo activa las vísceras o lo activa la piel. Si, por ejemplo, hay un dolor de tipo cólico a nivel abdominal, ¿sí? Porque hay una distensión abdominal que genera dolor. ¿Qué hacen las madres, por ejemplo, para aliviar el dolor abdominal? Soban, ¿sí? El abdomen del niño, por ejemplo, para calmar el dolor. ¿Por qué? Porque si el dolor viene del intestino, ¿verdad? Que hace sinapsis con la segunda neurona, el estímulo táctil que se encuentra aquí en la piel, como que disminuye la información que viene de las vísceras. Y entonces la información que viene táctil de la piel predomina sobre la información del dolor que viene de las vísceras. Y por esa razón hay una teoría de la compuerta en el cual un dolor puede ser, digamos, de alguna manera disminuido en información porque hay otro estímulo no doloroso que hace de que desplace esa información. En ese caso, el estímulo táctil desplaza la información del dolor, por ejemplo, de las vísceras. Eso ocurre también, por ejemplo, cuando un futbolista se lesiona y produce un esguince, ¿ok? O un dolor que proviene del músculo, se utiliza un spray que da la sensación del frío de la piel. Y eso es porque la sensación del frío de la piel disminuye la información del dolor que proviene de otros órganos. Entonces, esta teoría de la compuerta lo utiliza mucho para aliviar el dolor. Hay otro sistema que amortigua el dolor, ¿sí? Aprovechándose de la primera sinapsis que comunica la primera con la segunda neurona de una vía descendente. Eso quiere decir que viene del encéfalo hacia la médula espinal. Existe una estructura que se encuentra en el mesencéfalo que se llama sustancia gris periacueductal, porque es una sustancia gris, o sea, eso quiere decir que se encuentran cuerpos neuronales y dendritas, ¿ok? Que se encuentran alrededor del acueducto de Silvio, ¿sí? Y esa se encuentra en el mesencéfalo. Esa información, ¿verdad? Que viaja y desciende hacia la primera sinapsis de la vía termoagésica,
que en la asta posterior de la médula espinal libera endocannabinoides. Y eso hace de que, de alguna manera, la segunda neurona disminuya su actividad porque lo que hace es hiperpolarizar o colocar cargas negativas dentro de la neurona para evitar de que la segunda neurona se active y envíe información del dolor hacia el cerebro. Y eso hace, por ejemplo, de mecanismo de defensa cuando hay un dolor crónico o un dolor persistente. ¿Sí? Entonces, fíjense que los endocannabinoides a nivel de la médula espinal actúa en la primera sinapsis de la vía termoalgésica, la comunicación entre la primera y segunda neurona. Y hay procesos psicológicos que pueden modular la liberación de los endocannabinoides, bloqueando o disminuyendo de alguna manera la primera sinapsis de la vía termoalgésica. También ocurre que hay personas que tienen el umbral del dolor distinto. Hay personas que son más sensibles a otras del dolor y tiene que ver también con la primera sinapsis de la vía termoalgésica y su conexión con el tallo encefálico por la liberación de los endocannabinoides. Entonces, esto es un resumen de la vía termoalgésica y de la vía propioceptiva. Lo importante es dónde se decusa. La vía, por ejemplo, propioceptiva y mecanorreceptores se ocurre justamente en el bulbo raquídeo, donde se hace sinapsis con la segunda neurona acá. ¿Ok? Mientras que la decusación en la vía termoalgésica ocurre en la misma médula espinal. ¿Sí? Independientemente sea de la vía propioceptiva o de la vía termoalgésica, la tercera neurona se encuentra en el tálamo, específicamente en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y la tercera neurona llega la información hacia la sustancia gris en el lóbulo parietal, donde se encuentra el área sensitiva primaria, ¿sí? Que eso es lo que tiene en común tanto la vía termoalgésica como la vía propioceptiva. Hay que tomar en cuenta que la columna dorsal o los cordones posteriores de la médula espinal viaja a la vía propioceptiva y los cordones laterales es donde viaja la información de la vía termoalgésica. También recibe el nombre de la vía espinotalámica o el tracto espinotalámico. ¿Por qué? Porque la segunda neurona viaja en el cordón lateral, que es de la médula espinal, que es la vía espino, y llega directamente al tálamo, ¿sí? Mientras que hay otra vía que se llama de la columna dorsal, porque justamente no hace sinapsis en la médula espinal, sino en el bulbo raquídeo, y que por esa razón recibe el nombre de la vía de la columna dorsal o de la vía lemniscal, disculpen. Esta vía lemniscal es porque existe una vía lemniscal medial donde transcurre o asciende la segunda neurona a través del tallo encefálico. ¿Sí? Entonces, este es un resumen o un repaso de la vía tanto termoalgésica como de la vía propioceptiva. Ahora bien, lo que corresponde a la médula espinal es para explicar la sensibilidad de los músculos y de la piel del cuello hacia abajo, porque todas ellas llegan la información hacia la médula espinal. Pero ¿qué ocurre con la cara? Recuerden que los nervios que controlan la cara de enviar o recibir información de la cara está comandado por los nervios craneales, que va del 1 al 12, ¿sí? Explicados en las clases de neuroanatomía. Resulta que existe un nervio que se llama nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. Existe una información eferente motora de los músculos masticatorios y una vía aferente sensitiva. Entonces, la vía sensitiva del nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal, el núcleo sensitivo se encuentra en el tallo encefálico. Por esa razón, la sensación de frío-calor, en vez de estar la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal, porque no se encuentra en las extremidades, sino que se encuentra en la cara, entonces el núcleo sensitivo del quinto nervio craneal se encuentra en el tallo encefálico. Lo mismo,
la segunda neurona se decusa en el mismo tallo encefálico y asciende hacia el tálamo, donde se encuentra la tercera neurona. ¿Sí? En el mismo núcleo ventro-posterolateral del tálamo, igual que la vía termoalgésica y propioceptiva del cuello hacia abajo, entonces en la misma región de la cara, en la tercera neurona se encuentra en el tálamo y llega en el área sensitiva primaria en el lóbulo parietal. Igualmente, la musculatura de la cara, de la mímica facial, ¿sí? Para sonreír o para pestañear, por ejemplo, está comandado por el séptimo nervio craneal. Eso quiere decir que la vía propioceptiva muscular de la cara está comandado por el séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. Y allí llegan los núcleos motores sensitivos, motores porque es la contractura muscular, pero sensitivos porque eso es propioceptivo del séptimo nervio craneal que está cercano a la región del trigémino y allí se hace conexiones con la segunda neurona, se decusa, asciende y llega a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo en el mismo núcleo, ventro-posterolateral del tálamo y llega a la misma área sensitiva primaria en el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces la sensibilidad de la cara está comandado por los nervios craneales, mientras que la sensibilidad del cuello hacia abajo en piel y en músculo está comandado o pasa a través de la médula espinal. Ahora bien, entonces ya hemos estudiado los receptores periféricos, en este caso, en ejemplo el ojo. Ya hemos estudiado cómo la información llega de la información de los receptores por las diferentes vías hacia el área cerebral que se corresponde al lóbulo parietal. Receptores, las vías donde hacen sinapsis desde la vía termoagésica o propioceptiva, que la tercera neurona se encuentra en el núcleo talámico, específicamente en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, y llega al área sensitiva primaria. Esto corresponde al lóbulo parietal, ya descrito en la anatomía o la neuroanatomía de la clase pasada. Pero resulta que existe un área específica del lóbulo parietal que es la circunvolución postcentral, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos dos cisuras que es importante para poder describir la división anatómica cerebral en lóbulos. Tenemos la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. La cisura de Rolando hacia atrás se encuentra el lóbulo parietal y la cisura de Rolando hacia adelante tenemos el lóbulo frontal. La cisura de Silvio divide la región inferior del lóbulo frontal con la región superior del lóbulo temporal. Y la continuación de la cisura de Silvio en la región posterior tenemos el lóbulo parietal en su porción superior y el lóbulo temporal en su porción inferior. Lo que está marcado en anaranjado representa el área sensitiva primaria, ¿sí? Que es la misma área postcentral o el gyrus postcentral o la circunvolución post-rolándica por la cisura de Rolando. La cisura es la profundidad del cerebro, ¿ok? Que forman surcos. Es un surco muy profundo. Y las circunvoluciones lo delimita entre un surco y otro. La circunvolución recibe el mismo nombre que girus. Cuando ustedes vean girus, es lo mismo que circunvolución. Lo delimita un surco y otro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un surco postcentral. Entonces, lo que delimita el área sensitiva primaria está entre el surco postcentral y la cisura de Rolando, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un surco interparietal que divide el lóbulo parietal superior del lóbulo parietal inferior, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los surcos lo que hacen es delimitar las circunvoluciones o los girus. Y aquí tenemos en anaranjado entonces el área sensitiva primaria que se encuentra en el lóbulo parietal. Resulta que las áreas cerebrales corticales, refiérese sustancia gris, eh, se clasifican por áreas de Brodmann, por el neurocirujano que describió cómo era la estructura celular microscópica de las células en cada área de la sustancia gris del cerebro. Entonces,
clasificó por números porque cada sitio es estructuralmente distinto en distribución de las neuronas, específicamente de los cuerpos neuronales y dendritas, porque estamos hablando de sustancia gris. Entonces tenemos tres áreas, el área 1, el área 2 y el área 3 de Brodmann, que se encuentra justamente en el área primaria sensitiva. Resulta que el área 3 recibe toda la información sensitiva, tanto propioceptiva como termoalgésica. El área 1 procesa la información solamente termoalgésica y el área 2 percibe la información propioceptiva y de tacto fino. Pero el área 1 y 2 recibe información del área 3, A y B. Ahora, el área 4 de Brodmann ya corresponde al área motora primaria, que no es objeto del tema de esta clase. Las áreas 5 y 7 de Brodmann son las áreas ya de asociación que percibe la información sensitiva primaria de la interpretación de la información del frío, del calor, si es agradable, desagradable y en qué contexto se encuentra esta información. Ahora bien, existe otra área que hace conciencia de la sensibilidad del cuerpo, tanto interno como externo, es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Veremos más adelante el lóbulo de la ínsula como el área primaria gustativa. Pero en el contexto de la clase de hoy es que hace conciencia de la sensibilidad. El otro punto es, para percibir el dolor como desagradable, participa la porción anterior del gyrus o circunvolución del cínculo o de la córnea cingulada, ¿sí? En la porción medial del cerebro. Ella percibe el dolor como desagradable. El área secundaria, que es el área S2 que se encuentra acá, es en la porción inferior del lóbulo parietal y externo, participa también en la percepción, ¿sí? O el procesamiento de la información ya sensitiva. Una vez que se sepa que es frío, que es calor, entonces allí se procesa la información para saber si es agradable o desagradable y poder identificar no solamente si es agradable o desagradable, sino la textura, la forma. A pesar de que tengamos los ojos cerrados, podemos identificar el objeto. Por ejemplo, si ustedes tocan una moneda o las llaves, ojo, sin sonar, porque podemos estimular la vía auditiva. Tocamos el objeto con los ojos cerrados, podemos identificar qué es, ¿ok? Porque eso participa en la memoria táctil de identificación del objeto mediante el tacto y eso lo hace la área secundaria de la vía sensitiva. Ahora bien, como estamos hablando de las áreas primarias, resulta que participa en la o forma parte de la neocorteza. La neocorteza, el prefijo neo significa nuevo. Corteza se refiere a la sustancia gris. Resulta que la sustancia gris del cerebro, que como contiene cuerpos neuronales y dendritas, se clasifican en capas, ¿sí? En el área primaria, en este caso sensitiva, tenemos 6 capas que va del 1 al 6, ¿sí? De la parte externa, donde tiene contacto con las meninges, a la parte interna, donde está en contacto con la sustancia blanca, que está compuesto por axones, ¿sí? Mielínicos, en su mayoría. Entonces se clasifica de externo a interno, se nombran como la capa molecular, que es la capa 1, la capa granular externa, que es la capa 2, la capa piramidal externa, que es la capa 3, la capa granular interna, que es la capa 4, la capa piramidal interna, que es la capa 5, y la capa multiforme, que es la capa 6. Ustedes se preguntarán, entonces, si tiene 6 capas, la neocorteza, y el lóbulo frontal contiene neocorteza, y el lóbulo parietal tiene neocorteza, y el lóbulo occipital también, ¿cómo clasificó Brodmann que estas células son diferentes unas porciones de otras? Resulta que se dio cuenta que las capas, a pesar de que sean 6, el grosor cambia según la zona. O sea que van a haber zonas donde la capa 5 es la más gruesa que el resto de las capas. Van a haber otras áreas en el cual la capa 4, por ejemplo, es la más gruesa de todas. Y eso tiene que ver también con la función cerebral, porque Brodmann comenzó a estimular
en la corteza cerebral desde el punto de vista eléctrico para saber qué hacía. Entonces llegó un punto que estimulaba, por ejemplo, el área motora primaria, donde estaba la mano. Entonces movía la mano el paciente o la persona. Y cuando estimulaba sensitivamente, eléctricamente el área sensitiva primaria, sentía hormigueo, por ejemplo. Entonces, él determinó por función, por estimulación eléctrica y por biopsias de cada región del cerebro cómo están distribuidas las capas. Resulta que no todo el cerebro o la sustancia gris del cerebro contiene 6 capas. Algunos contienen 5, otros contienen 4 y otros contienen 3 capas. Como esta área primaria se llama neocorteza, porque tiene 6 capas, es lo más nuevo. Y menos de 5 o menos de en capas es o representa las áreas antiguas de la sustancia gris del cerebro. O sea que la más antigua debe tener 3 capas, ¿sí? Que se encuentra en otra área del cerebro. Pero eso se mencionará más adelante. Como estamos hablando de neocorteza, entonces contiene 6 capas. ¿Cuál de las capas es más gruesa en el área sensitiva primaria? La capa 4. Resulta que la capa 4, que es la granular interna, debe ser la más gruesa porque cumple la función de recibir información que proviene del tálamo. Entonces, las áreas primarias sensitivas, ¿sí?, y sensoriales está engrosada o tiene la capa más gruesa es la número 4, que es la granular interna. Cuando veamos el área primaria visual, el área primaria auditiva, por ejemplo, debe tener la capa 4 más gruesa, pero el área motora primaria, ¿sí?, que vamos a ver más adelante en el lóbulo frontal, debe tener la capa 5 más gruesa. Por ende, entonces recibe la información, esa es la función de la capa 5 engrosada es enviar información hacia la médula espinal, que eso lo veremos más adelante. Cuando las 6 capas tienen en igual de grosor, eso quiere decir que estamos en áreas asociativas y áreas cognitivas, que ese es objeto de estudio en el siguiente semestre de neurociencia, que es Neurociencia 2, porque vamos a hablar de áreas cognitivas, ¿sí? Por último, el área primaria sensitiva se distribuye en una porción externa y en una porción interna. Recuerda que la porción interna tenemos el gyrus paracentral y el gyrus paracentral hay una porción frontal y hay una porción parietal. Resulta que hay una distribución que se llama somatotópica. ¿Qué quiere decir? Que esa distribución somatotópica tiene que ver con la distribución de las extremidades, por ejemplo, y de la cara en estas áreas. Entonces, esta área primaria, hay una zona que me llega la información de la cara, hay otra zona que me llega la información de las manos y hay partes que llega la información del tronco, de los órganos genitales y de los pies. Se describe que en la región lateral del área sensitiva primaria recibe información de la cara, de las extremidades superiores y del tronco, mientras que la porción interna del cerebro, donde está la circunvolución paracentral, recibe información de las extremidades inferiores. Y esa es la distribución somatotópica sensitiva en el área sensitiva primaria, valga la redundancia. Entonces, aquí representa la distribución somatotópica en el área sensitiva primaria del lóbulo parietal. Fíjense que vamos a distribuir el área lateral y el área medial. El área medial representa el gyrus o circunvolución paracentral, que en la región anterior se encuentra el lóbulo frontal y en la región posterior el lóbulo parietal. Entonces, en la región lateral, esta distribución somatotópica se encuentra la área de la sustancia gris que llega a la información del tálamo, lo que representa la región facial o cara, lo que representa extremidades superiores y tronco. El tronco me refiero a tórax, ¿sí?, y abdomen. Mientras que en la región medial, que está el gyrus paracentral en su porción posterior, recibe información sensitiva de los miembros inferiores. Entonces, aquí esta distribución somatotópica generó una configuración de un hombrecillo que se llama homúnculo de Penfield. Homúnculo significa hombrecillo y Penfield fue el científico quien descubrió esta distribución somatotópica.
Lo que llama la atención es que esta configuración física de este hombrecillo no es lo mismo a la configuración real humana. Fíjense que la distribución somatotópica de las manos es más grande que, por ejemplo, el de los pies. Eso quiere decir que hay un área extensa de la sustancia gris del área sensitiva primaria que recibe información de la mano. Y eso tiene que ver con, como se ha mencionado, la discriminación específica de la mano para tocar los objetos. Por esa razón, nosotros podemos identificar los objetos con los ojos cerrados. La textura, la forma, identificando qué es el objeto. Podemos identificar las llaves, podemos identificar monedas, ¿sí? Solamente con el tacto. Y esa información es captada por la alta especificidad, ¿sí? Y la alta sensibilidad que tiene la mano en relación a la distribución somatotópica. También recordar que en la piel existen receptores superficiales que captan la sensibilidad fina y hay un mayor número de receptores superficiales que hace de que el área de la piel sea específica para una neurona en específica que reciba. ¿Sí? Por ejemplo, el corpúsculo de Meissner sería un receptor específico para tacto fino y eso hace de que las manos sea sensible para poder identificar los objetos sin utilizar la vía visual. Entonces, esa información que tienen las manos más el área extensa que tiene el área sensitiva primaria de las manos le da esa característica. No es lo mismo identificar el objeto con las manos que tratar de identificar los objetos de la parte sensitiva en piel de la espalda, por ejemplo. Es muy difícil discriminar porque no tiene una distribución somatotópica específica. Tampoco tiene una distribución específica en la piel. Ahora bien, otra parte del homúnculo de Penfield que llama la atención serían los labios, ya que eh, la manera de poder expresar el lenguaje es a través del movimiento de los labios y el movimiento de la lengua, que a pesar de que eso es una función motora, que ese es otro nervio craneal que lo veremos más adelante, ¿sí? Esto contribuye a la parte sensitiva. Eso quiere decir de que la sensibilidad de los labios para la textura, por ejemplo, de los alimentos, influye mucho, ¿sí? En poder disfrutar un alimento. Aparte, que contribuye a la vía sensitiva para poder modular la contracción muscular hasta cierto punto para poder expresar el lenguaje. Entonces es muy importante, ¿sí? La distribución somatotópica de los labios y que el área de la sustancia gris es amplia en base a los labios. Ahora bien, lo que representa aquí las áreas 1 y 2, 3A y 3B, ya las hemos mencionado anteriormente en el área de Brodmann relacionados a la área 3 eh, recibe la sensibilidad tanto del área propioceptiva como la termoalgésica y el tacto fino inclusive. Pero el área 2, que se encuentra en el extremo que llega a las áreas terciarias o asociativas, este capta la información propioceptiva y el área 1 capta la información termoalgésica. Eh, Imagínense que como en la porción lateral, ¿sí? Capta la información de la cara, de las extremidades superiores, del tórax y del abdomen. Imagínense que aquí tenemos un cerebro de un mono donde está el área sensitiva primaria, ¿sí? En la porción lateral. Entonces fíjense que está la porción lateral, rostral, caudal, ¿sí? Y representa, por ejemplo, la mano normal del mono, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando haya amputación, por ejemplo, de un dedo, del dedo 3, ¿sí? ¿Qué ocurre? Resulta que esto representa la inervación de los dedos de la mano. O sea, el primer dedo, este es el área sensitiva primaria, donde se encuentra o recibe la información del primer dedo, aquí del segundo dedo, del tercer dedo, del cuarto dedo y del quinto dedo, ¿sí? ¿Qué ocurre?
están una al lado de la otra, ¿ok? En una porción del área sensitiva primaria en su porción lateral. Pero ¿qué pasa cuando se amputa, por ejemplo, el dedo número 3? Que como la información de la piel que está en el tercer dedo envía la información al área primaria por las vías que ya hemos descrito, tanto proprioceptiva como la termoalgésica, ya deja de percibir las neuronas del área primaria en el tercer dedo, como deja de percibir la información, entonces estas neuronas que se encuentran acá en el área sensitiva primaria, como dejan de percibir información, esas neuronas comienzan a perderse. Primero, perjudica en la sinapsis, disminuye el número de sinapsis entre neuronas en esta zona, y cuando disminuye el número de sinapsis produce al final muerte neuronal, ya que neuronas que no se utilizan, neuronas que se destruyen, se autodestruyen. ¿Y qué ocurre? Como deja de recibir información, entonces esas neuronas se destruyen y las áreas que están sanas, que sería el dedo número 4 y el dedo número 2, que están al lado del dedo número 3, comienza a generar lo que se llama plasticidad neuronal. Comienza las neuronas sanas que están en el área 4 y 2, que representa el área sensitiva primaria que capta la información del dedo número 4 y número 2, comienzan a crecer y comienzan a aumentar de tamaño, ¿ok? El soma y las dendritas, y comienzan a buscar otras neuronas para hacer sinapsis. Entonces, el área del dedo 2 y el área del dedo 4 comienzan las neuronas a crecer y generar nuevas sinapsis para cubrir el lado enfermo que está ausente en el área 3. Entonces produce una plasticidad neuronal de la zona sana que cubre a la zona enferma que está ausente. Pero ¿qué ocurre? Como el área 4 y el área 2, que sería el dedo 4 y el dedo 2 del área primaria, comienza a generar plasticidad neuronal, entonces cuando se toca el área 4 y el área 2, comienza a percibir el área 3. Como que es un dedo que percibe como que si hubiese existido o que todavía existe, a pesar de que esté amputado, solamente tocando el dedo 4 y el dedo 2, no en el cerebro, sino en la mano. Entonces produce una condición que se llama el síndrome del miembro fantasma. Eso ocurre cuando una persona, por ejemplo, un pie diabético, ¿sí? Se le amputa el pie y la persona comienza a percibir el pie ausente, a pesar de que no existe, comienza a percibir y genera dolor. Y eso es porque genera plasticidad neuronal las zonas que están cercanas al pie que se amputó, que puede ser la pierna y el muslo. Inclusive, como la zona lateral contiene información somatotópica de la cara, ciertas regiones de la cara puede llegar a tener sensibilidad. Inclusive, cuando se apunta la mano, ¿sí? Como está cercano a la cara, entonces regiones de la cara del área somatotópica primaria en el área sensitiva primaria comienza a generar plasticidad y comienza a sentir la mano cuando se tocan la cara. Entonces, por esa razón existe el microfantasma, ¿sí? Y existe una terapia del espejo para poder engañar al cerebro, para poder visualizar el pie sano, por ejemplo, o la mano sana, para que el cerebro piense que está mirando el miembro ausente, ¿ok? Y de esa manera poder calmar el dolor del miembro fantasma. Entonces, fíjense que la plasticidad neuronal en este ejemplo no es más que el crecimiento de las neuronas para generar nuevas sinapsis. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si una neurona y otra genera una sinapsis, ¿verdad? A pesar de que genera múltiples sinapsis, pero esta aumenta en número, es porque la conexión va a ser más fuerte entre una neurona y otra y genera lo que se llama neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Y cuando crean nuevas sinapsis, eso quiere decir de que la neurona comienza a crecer, tanto la que emite como la que recibe. O sea que va a aumentar más botones sinápticos y comienza a aumentar el volumen del cuerpo neuronal y de las dendritas para generar nuevas sinapsis. Y eso es lo que se representa la plasticidad neuronal, que es lo que ocurrió en el área 4 y 2
para cubrir el área enferma que sería el área 3, que sería, por ejemplo, el dedo número 3. Y eso es todo con respecto a la clase de sensibilidad.